Y obviamente lo hacemos todos los martes con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, investigadora del Instituto Mora. Vamos a ver si ya la tenemos a la doctora Leticia Calderón Chelius para que nos dé sus comentarios, sus opiniones acerca de estos temas importantes. Doctora, a ver si ahora sí la escuchamos. Bueno. Sí, ¿me escucha, doctora? Aquí, yo les escucho bien, Vicente. Entonces yo te estaba comentando de que, bueno, la caravana se da en un momento caliente políticamente hablando, en el lado que le veas, ¿no? Porque hoy ustedes con elecciones allá es un momento central y cómo lo ha utilizado Donald Trump. Pero del lado mexicano, y eso es lo que yo les quiero transmitir, pues están pasando también muchas cosas porque esta gente ha caminado realmente una cosa monumental de kilómetros, ha avanzado por aventones, por algunos ayudas solidarias que les ha ido dando la gente, pero estamos hablando efectivamente de miles de personas, entre las cuales cerca de 2,000 son menores de edad. Entonces, bueno, es algo monumental y muy impresionante. Llegaron ya desde antier, primero en ramilletes y ahora ya en números más importantes, acá a México, a un centro que se llama la Magdalena Mixhuca y que ahí los están concentrando y que efectivamente la autoridad de la Ciudad de México anunció desde hace varios días que estaban preparados ya para recibirlos, incluso pese al corte de agua que efectivamente nos tocó acá en la Ciudad de México todos estos últimos días. Pero entonces, el problema es que aunque están preparados en el discurso, no lo están del todo en la parte que tiene que ver con, bueno, la dimensión de lo que ya se sabía. O sea, no es sorpresa, pues. No es que llegaron 3,000, 4,000, 5,000 personas y no se sabe. Bueno, se sabía que llegaba este número de gente. Yo creo que es una cuestión de que se vaya lubricando el apoyo y las comisiones y los responsables, sobre todo porque quien ha estado muy activo aquí en este tema es sociedad civil, que es muy movilizada en términos de apoyos. Digo, nosotros tenemos experiencias muy fuertes, por ejemplo, bueno, ustedes lo van a recordar completamente, pues cuando el temblor, ¿no? Que la gente aquí sale a la calle a resolver lo que se pueda. Pero el punto es que esto no es sostenible en el tiempo. La autoridad tiene que ser la que tenga el liderazgo y en ese sentido vaya dando pautas y obviamente sociedad civil colaborando, apoyando, pero no puede ser responsable. Y eso es el momento que estamos pasando ahorita, Vicente, que al final de cuentas pues no queda muy claro, digamos, los liderazgos en términos de definir las cosas, ¿no? ¿En qué momento se va a convertir esto, si no es que se ha convertido ya en un tema de política, de tema político en México, doctora? Mira, yo creo que no se va a convertir en un tema político y va a depender mucho cómo se den también los próximos días y las decisiones que este mismo grupo vaya tomando. Aquí la idea es poder ofrecerle a la gente, digo, además de un albergue en el camino, un cruce mucho menos duro como lo han tenido, aunque han tenido la respuesta solidaria increíble. A mí me impresiona, la verdad, de la gente en los pueblos, la gente más pobre dando lo que ni siquiera tiene. O sea, es muy impactante y pues la verdad, viva México, es impresionante. Pero entonces llegan acá, es un corte de caja, es como para decir, bueno, ¿qué sigue? La verdad, para nosotros hoy es un momento importante que pase la coyuntura electoral estadounidense, porque eso mete mucho ruido, como ustedes bien lo saben, al tema en sí mismo. Y bueno, la caravana avanza. Si se quedan aquí, se les podrá ofrecer información que no tienen, Vicente. La gente, pues es gente muy humilde en general y gente que todavía no tiene, bueno, no, ni siquiera tú y yo lo sabríamos claramente. ¿De qué se trata, por ejemplo, solicitar refugio en México? ¿Qué implica solicitarlo en Estados Unidos? ¿Cómo la política migratoria hoy en Estados Unidos es muchísimo más compleja que lo que se imaginan ellos? Porque muchos declaran que, bueno, llegando a la frontera, Donald Trump va a verlos con sus niños y se va a apiadar. Y ya sabemos que no es cierto y que lo que está ocurriendo es que la gente logra cruzar, cuando es el caso, y permanece en prisión, ¿no? Por el tema migratorio. Claro. Entonces, dar esa información y que la gente en todo caso decida si aún así es una decisión que ellos toman, es totalmente libre, pero cambia el tono de decir, pues me voy a lo loco, ¿no? Si no, fíjese, es información que es importante dar. Fíjese, doctora, que en medio de tantas muestras de solidaridad, como lo menciona usted, también hay tantas muestras de racismo, de discriminación y de repudio de muchos mexicanos. Me ha tocado leer cualquier barbaridad en las redes sociales, pero hay algo que me parece muy esperanzador y que podría cambiar de alguna manera
la actitud de muchos mexicanos. El propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, dice que estaría dispuesto a reunirse con los hermanos y hermanas centroamericanos de la caravana. Nada más está esperando que pase el proceso electoral acá en Estados Unidos, y si Andrés Manuel se llega a reunir con los migrantes, mandará un mensaje muy poderoso, creo yo, no solamente político, sino a la gente de a pie, que no recibe necesariamente de buena manera a estos que pues que son tan vulnerables en estos momentos. No, bueno, sería una imagen muy, muy potente de un cambio histórico en nuestro país, aun cuando no se reúna, porque hay que tener cuidado que al final, bueno, se pueden decir cosas y no se ejerzan, y recordar que finalmente tampoco es todavía presidente ya en funciones y tiene la libertad de hacer muchas de estas jugadas políticas que, bueno, creo que están a tono con lo que estamos viendo. Mira, a mí lo de los llamados así xenofóbicos me preocupa mucho. Yo creo que ahora la autoridad acá en México se va a poner pilas en términos de aplacar eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene todo el derecho en lo individual y privado a pensar cosas de lo que considere, ¿no?, para sí mismo y en lo individual, pero públicamente hay un Estado de Derecho y en este país hay conductas tipificadas en términos jurídicos como cosas prohibidas o no públicamente aprobadas. Entonces, yo creo que aquí lo que empieza, y lo que no hemos tenido en este país, es lo del Estado de Derecho. Entonces, lo que hay que hacer es ejercer el Estado de Derecho y decir, de acuerdo a nuestras leyes, esto no se puede o sí se puede permitir. Si tú no quieres a la gente que pasa por tu país, pues nada más no le des comida si no quieres, y bueno, no vayas a saludarlos, pero no limites la posibilidad de que otros entiendan el proceso. Y además voy a decirles algo que es contundente. Para México, para la Ciudad de México, para el país en general, pero para la Ciudad de México, 7,000 personas, bueno, Vicente, en el Estadio Azteca caben casi 100,000 personas, o sea, ¿me entiendes? Es realmente, claro, las circunstancias, el dolor de esta gente, la manera en cómo llegan, pues es muy impactante, pero no es un número que pueda impresionar a nadie, porque no es ni una parada del metro a hora pico, tú, ¿me entiendes? Claro. Entonces, lo quiero decir con todo el cuidado que eso implica, porque no es un llamado a mantener este flujo, porque lo que aquí hay que cuestionar y decir con voz alta es las condiciones que provocan el origen del éxodo. Y ahí es donde nadie se detiene, nos quedamos en el puro tránsito o en los gritos de Trump, y no volteamos a ver a Centroamérica con todo su duelo que está expulsando esta gente, como lo ha hecho durante décadas. Claro. Al mexicano, ¿no? Entonces, y es el punto. Y es más complejo de lo que nos imaginamos, porque detrás de esta caravana viene otra caravana que salió de El Salvador, una tercer grupo. Nada más para que le quede claro al mexicano que pues que se deja llevar por el sensacionalismo, por la exageración, por el amarillismo. Usted, que tantos años tiene estudiando los fenómenos migratorios, usted que tan al pendiente está de estos temas, esto yo digo que no es, pero se tiene que considerar como una invasión, porque Donald Trump empezó con esto de la invasión y ahora en México hablan de una invasión. ¿Me quiere aclarar para usted qué es esto y si significa una invasión que esté cruzando esta caravana por México? Mira, Vicente, lo primero que haría yo es decir, a ver, ¿quién no ha migrado? ¿Tiene padres que han migrado o abuelos que han migrado? Y entonces se acabó el asunto, porque aquí no hay nadie que pueda decir que no se movió de la localidad donde nació. Todos somos migrantes, todos somos potencialmente migrantes, primer cosa. Y la otra es que por el territorio mexicano cruzan cada año 450,000 personas que van rumbo a Estados Unidos o tienen un tránsito cotidiano con nuestro país. Pues porque tenemos una geografía que nos hace parte de este continente. Pero el dato importante es que estos grupos ahora se visibilizan y deciden moverse juntos por el peligro de México. No te creas que por puro gusto, porque los hace mucho más, menos frágiles el hecho de ir en grupo. Tan es así que están recibiendo auxilio, presencia mediática, ¿sí? O sea, la gente ha cruzado desde hace varios años, digamos ya, yo creo que unas 2 décadas de manera sostenida, en números
muy importantes, y eso, digamos, nosotros lo vemos cada vez más en algunos cruces, pero lo interesante es que eso no ha tenido un revuelo ni una presencia como tendría que haberlo tenido en términos de incorporarlo a la política migratoria mexicana. Y te voy a dar nada más unos datos porque, claro, decir mexicanos en Estados Unidos es un mundo, ¿no? Casi 12 millones de compatriotas están por allá, pero imagínate que hay 100,000 mexicanos en Canadá, 50,000 en España, sí, o sea, nada más para decir destinos donde hay una población mexicana importante. Aguas, porque no somos un país que no se caracterice por tener presencia fuera de sus fronteras. Entonces, ese es un dato que también tenemos que ser un poco más mesurados, y aquellas voces que hablan así envalentonadas de una manera tan grotesca, tendrían que tener un poquito de cuidado porque se les va a regresar el boomerang, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra la autoridad, Vicente, porque esto es cierto que puede levantar personalmente, pues todas esas cosas horribles que hay gente que las tiene, ¿no? Como es el machismo, como es toda esta parte que tiene que ver con las nacionalidades diversas, la discriminación, el racismo. Bueno, ahí es donde la autoridad tiene que liderar un discurso que aplaque esto, y lo que tú mencionas de un presidente electo que mande un mensaje de esta contundencia, aunque no lo haga, simplemente que lo diga, pues yo creo que sí pone en un lugar de decir, bueno, pues este país tiene que entrar en la órbita internacional y discutir los temas como este, que nos negamos a hacerlo. Claro, a pesar de que su partido, Morena, a través de Jade Kolpolemsky, la presidenta nacional de Morena, digan que no tienen dinero y que no van a ayudar a los migrantes de la caravana, ni con autobuses, ni con nada. Algo que a mí en lo particular me sonó desesperanzador escucharlo de la presidenta nacional de Morena, pero pues al final es solamente mi sentir y mi opinión. Mira, yo me imagino que tienen un nivel de tensión porque al final de cuentas cada palabra, cada frase que se emita de parte de las que serán nuevas autoridades, pues obviamente es un mensaje positivo y negativo, y también es probable que digan, bueno, lo que México no puede es volverse, digamos, un lugar en el cual no se vaya trabajando con este tema de una manera más organizada, y por tanto, de repente, pues no puede haber corredores así de autobuses ya puestos a disposición para quien va en tránsito. Es complicado el tema, y bueno, no entiendo en qué contexto lo dijo la señora Polensky, pero lo que sí te quiero decir es que ayer y antier en la Ciudad de México, la entrada de estas caravanas para ir rumbo a la Magdalena Mixhuca, pues les dieron entrada libre en el metro a estas personas. Pues que mira, la verdad te voy a decir algo muy bonito, pues es gente muy humilde que llega a una ciudad grande, que de repente imagínate el impacto de ver eso, y de una ciudad enorme con muchísima gente, que debe ser horroroso para ellos, no encontrarse con que su caravana es más chiquita que los vagones del metro, ¿no? Y entonces van entrando y van yendo hacia esto de la Magdalena Mixhuca, y ahí pues mucha gente empieza a darse por enterada también de que puede apoyar con cosas tan insignificantes, Vicente. Ahorita hay incluso una donación, o se está solicitando donación de cosas muy básicas, pero de suéter, de chamarras, porque hay en el invierno y pues ellos vienen del calorcito, ¿no? Entonces, pues son cosas, son actos hermosos que al final de cuentas pues nos reconfortan, porque este es el país, México, de mayor emigración del planeta. Oiga, doctora, ser los que da la lección al mundo, Vicente. Y me causa gracia la ignorancia de muchas personas que escupen veneno a la diestra y siniestra, ¿no? Hay muchas personas que están criticando en redes al padre Alejandro Solalinde, pidiendo precisamente donativos de lo más básico para estas familias, y ni enterados estaban que esto lo viene haciendo el padre Solalinde por años. Y qué bueno que usted lo pone en perspectiva. Anualmente pasan alrededor de 500,000 de migrantes de tránsito, cruzan por México buscando llegar a Estados Unidos. Hasta ahora nos dimos cuenta de esto. Creo que también se tiene que hacer una mea culpa de cómo históricamente los gobiernos de México han cerrado los ojos ante esta realidad, y esto que estamos viendo es precisamente parte también de esa incapacidad de los gobiernos de México, del PAN y del PRI, para asumir valientemente esta situación.
No, hombre, y también quien te diga que no sabía, Vicente, pues es un hipócrita, porque en los años 80 y quien diga que no, no me dejarán mentir, pues, los Tigres del Norte, aquella famosa canción de el 3 veces mojado y la peor parte es México, ese es de los 80, Vicente. Entonces estamos hablando de estos sociólogos de la canción que realmente han aportado tanto en términos de que han logrado cristalizar imágenes tan potentes como la migración centroamericana por nuestro país. Entonces, digo, nada más basta irse a esta parte popular. Y ahí lo del padre Solalinde, yo nada más te lo digo, si alguien ha sido movilizado activamente, dando su declaración y jugándosela, ha sido él durante años. Incluso recordarán, y si no lo saben, se los comento, el padre Solalinde fue candidato al Premio Nobel de la Paz el año pasado y estuvo a poquitito de haber obtenido el premio. Entonces, es un reconocimiento de su propia, digamos, internacional, pero también del gremio de la gente que considera que se tienen que visibilizar los actos de que aportan a la humanidad. Entonces, yo sí creo que ahí un punto es empezar a entender que México se ha mantenido muy aislado. Fíjate qué ironía, a pesar de que tenemos tanta migración, resulta que por haber emigrado, eso no nos hace como país más abierto y más que comprendamos más este proceso. Tendríamos que ser así como, bueno, pues claro, como quien dice, todos tenemos primos en Estados Unidos, pues obviamente ser mucho más empáticos con esto. Pero bueno, ahí el detalle es que México es un país de muy baja inmigración. Resulta que es muy bajo el número respecto al total de población que somos de gente nacida en el extranjero que radica en nuestro país. Y ahí te va la sorpresa, Vicente. De ese grupo enorme de los que menos de 1 millón de habitantes son nacidos en el extranjero en nuestro país, la inmensa mayoría son nacidos en Estados Unidos porque son hijos o familia de mexicanos que se fueron y regresaron, y solo el 3% es de población de Centroamérica. Solo el 3%. Ahí, sí, señor. Entonces ahí te cambia todo el imaginario, claro. ¿Dónde está la mayor concentración de población que vive centroamericana, que vive en México? Pues generalmente en el sureste, en el sur del país, ¿no? Sur-sureste. ¿Por qué? Pues por la región, como ocurre con la familia, de que cuando uno tiene familia en el norte lo sabe, pues que la lógica es que estás, ¿no? O que con Tucson, o que en El Paso, o que con Nogales, porque son regiones. No, la lógica nacional no priva en este tema de la migración tanto como lo regional, y tú lo sabes muy bien siendo sonorense. Claro, y qué bueno que nos está abriendo el panorama, doctora, porque es muy fácil abrir los micrófonos y las cámaras en redes sociales y decir cualquier barbaridad, y desafortunadamente la gente, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, no nos crea ni a nosotros a ojos cerrados. Mucha gente cree lo que ve y lo que escucha sin tener una capacidad de crítica, de análisis, y necesitamos hablar con los pelos de la burra en la mano. Tanto tiempo usted al pendiente de estos fenómenos, pues por eso es que hay que debatir con los números, que son fríos. Sí, que son fríos, pero también te hablan de realidades. México no ha sido un país de alta recepción de población extranjera, pues porque nuestra situación económica ha estado muy deprimida por mucho tiempo en general. Claro, en el comparativo, olvídate, ¿no? Pues ahora sí que aquí estamos mucho mejor que otras partes, pero también depende del lugar del que se venga la población extranjera. Y el otro detalle es que pues la violencia y la inseguridad en el país la última década destrozó, digamos, el prestigio de México como país deseable. Digo, perdón que lo diga, pero quien vive en el extranjero lo sabe. Más allá de que extrañe mucho México y que sepa que este es su lugar, bueno, tiene razones sobradas para entender que por qué razón decidió estar en Estados Unidos, en este caso quienes nos estén oyendo. Pero dicho así, podrán también entender que no ha sido un lugar atractivo para los extranjeros nuestro país, y de ahí las bajísimas cifras, otra vez, ojo, en términos proporcionales a la población que somos casi 125 millones de habitantes, Vicente. Entonces, claro, menos del 1% de la población es nacida en el extranjero. ¿Cuánto es en Estados Unidos? Pues oiga, ahí esa es la diferencia, ¿no? Oiga, doctora, y hablando de perder credibilidad, Enrique Peña Nieto le sigue apostando a lo mismo y se va a, permítame la expresión políticamente hablando, morir en la raya.
sigue defendiendo la visita de Trump a México y que eso abrió la puerta para ahora tener el acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá. Yo ya escupí los sapos y culebras que tenía que escupir al inicio de este espacio. Yo no entiendo cómo Enrique Peña Nieto y sus asesores pues siguen hablando de lo mismo. Pues mira, ahí ¿sabes a qué suena más, Vicente? Dado que ya no le reditúa políticamente en México, a la necesidad de tener algo políticamente benéfico de la élite estadounidense, ¿me entiendes? Porque si aquí ya no le reditúa, si aquí tuvo un costo político muy alto, si efectivamente jugó incluso en contra de su partido a la hora de las elecciones, y ojo, José Antonio Meade, cuando fue a Tijuana en aquel debate, defendió la visita de Donald Trump, cuando podría, ponte que si no están en contra, pues te quedas calladito, ¿no? Aquí el detalle es que al final de cuentas ellos se mantienen en su macho, y yo creo que ese es el detalle. A lo mejor habría que verlo más bien como el coqueteo que Videgaray ha mantenido tanto tiempo, ese grupito, ¿no? Con la élite de Kushner, de toda esta parte que la sabemos muy bien, que tuvo una relación, ha tenido una relación intensa, o eso dicen, con el cuñado el yerno de Donald Trump. Entonces, si eso es así, pues a lo mejor hay que verlo en otras pistas que tal vez escapan a lo que uno de repente dice, pues ya como para qué le sirve, pues están jugando en otras pistas, porque aquí eso nada más le trae antipatía, corrobora, digamos, el mal uso que hicieron de momentos políticos centrales para la vida de México, que esa imagen queda para la historia, y en los libros de texto gratuito en algún momento va a aparecer como de esos momentos de traición política, como cuando hablamos de Santana, ¿no? Hace 100 años. Así es. Y para cerrar, doctora, si me permite preguntarle, ya que estaba hablando del sureste mexicano, sorprendió a muchos que se va a llevar a consulta popular lo del Tren Maya. Desde su perspectiva, ¿qué se puede esperar? Pues yo me imagino que muchos fifís, haciendo obviamente eco de las palabras los términos del propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que muchos fifís van a hacer campaña para meterle el pie al Tren Maya. Solamente me lo puedo imaginar así, luego de la consulta ciudadana que llevó a la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Pues mira, yo insisto en que hay una parte muy interesante de cómo empiezan a cambiar las formas políticas, porque el simple hecho de que se diga que se va a llamar a consulta, pues es una novedad para nosotros, porque a nosotros ni quien nos pregunten nada, ¿no? Y entonces ahora que se empieza a preguntar cosas tan interesantes, tan técnicas, yo te diría, híjole, es que en otros países preguntan un montón de cosas y la población reacciona, y obviamente hay cosas que son vinculatorias y otras al final la autoridad tiene que tomar decisiones, pero toma el pulso de esos temas. A mí se me hace interesante el simple hecho de que empiecen a consultar cosas, no, me imagino que no se pueden dedicar a eso tarde, mañana y noche, pero hay cosas que vamos a ver, y si hay una comunidad, si efectivamente hubiera un grupo homogéneo, así como en contra de permanentemente, más allá de los medios de comunicación, que es clarísimo, ya hasta da flojera porque son los mismos 10, ¿no? Si fuera más allá de eso, pues sería muy interesante también que se manifiesten, y en todo caso, no sé, yo creo que todos, bueno, me imaginaría yo eso, todos lo que queremos es que el país ya se mueva del lugar en que hemos estado muchos años, que ya se recuperemos niveles de seguridad básica, de menos violencia estructural, que es tremenda, Vicente, y un nivel económico. Mira, si solo este país pudiera hacer su turismo interno, y ustedes mexicanos que están por allá visitarnos con tranquilidad y gozo, ya eso permitiría tener ingresos por turismo, olvídate, maravillosos. Entonces, ¿por qué no apostar por eso? Por tanto, a mí me gustaría que si hay grupos opositores por algunas razones a obras, que las que sean pues que se manifiesten y que se abra el debate y que digan por qué no, por qué sí. Y yo creo que al final lo que puede salir de airoso de esto es que, a ver, ¿qué es lo que nos conviene como nación? No como gobierno, no como élite, no como grupitos que quieren sacar siempre un muchote de recursos de estas obras. Como país, ya por favor, ¿no? Entonces, bueno, pues que se abra el debate, ahora sí que empiece la función. ¿Su punto de vista sobre la portada de Proceso? Pues mira, yo la vi, es que ¿qué te puedo decir? Yo de repente a veces pienso que le hacen hasta un favor a López Obrador, porque ponen esa portada.
se abre un gran debate en medios, más que nada en medios, porque la verdad no creo que esto no dura más de 3 días, un gran debate. Al final él sale diciendo la libertad de expresión se va a defender y bueno, pues así me ponen estas portadas y me estoy dispuesto a aguantar y pues queda bien librado. Entonces yo digo, pues y con una salvedad importante, ya que entras a la revista y lees la nota, pues el parafraseo que hicieron en términos editoriales de la portada no tiene nada que ver con la nota. Y entonces es donde dices, bueno, pues obviamente hay mala leche, o te digo, a veces hasta apoyo como subliminal por el otro lado, porque al final acaba resultando positivo porque se ve como un acto democrático el hecho de poder ser criticado de una manera tan fuerte, ¿no? No sé, a mí me sorprendió muchísimo por el tono y porque era como excesivo, cuando tú tienes a una persona que ni siquiera ha entrado al poder todavía y que eso es parte de lo que nos tiene ahorita pues bailando de esta manera, porque ni toma decisiones tal cual y Peña Nieto pues amparándose, ¿no? Lo que tenemos es un presidente que se está amparando para que ahora sí que no sabemos por qué tú. Oiga, y no se agüite, perdón que se lo diga como sonorense, no se ponga triste porque la invitan y la desinvitan, de lo que se pierden los que no la tienen en sus eventos, en sus conferencias, en sus análisis, doctora. No, es que nunca me había pasado, Vicente, pero estos amigos del INE que me invitaron y luego me desinvitaron, pues sí sentí bien feo, pero no te preocupes, como yo escribo sobre algunos temas, bueno, pues ya lo podré comentar y que quede un poquito más elegantemente dicho, así que... Me da temor hasta que la hayan desinvitado por culpa de Sin Censura. No, hombre, ¿cómo crees? Jamás, eso al contrario, me da bonos porque ¿sabes qué? Y te lo agradezco mucho. La gente que me importa, que escuche lo que he acumulado en términos de algunos conocimientos de estos temas, pues que oiga otra opinión y a lo mejor, como tú decías, algunos datos, alguna información que les permita tomar cierto criterio, que digan, mira, con esa información a lo mejor, pues yo pienso de esta manera y lo sigo pensando, pero por lo menos le modero con conocimiento, ¿no? Y bueno, pues esa es una oportunidad de verdad increíble para mí, Vicente. Muchas gracias. Ojalá que muchos de esos que la escuchan estén saliendo a votar hoy para hacer alzar su voz en las urnas contra las políticas de Donald Trump acá en Estados Unidos. Por lo pronto, doctora, le mando un abrazo, mi cariño, mi respeto, mi admiración y nos escuchamos aquí el martes o cuando lo amerite la noticia. Por favor, voten hoy los que pueden, porque es una oportunidad que hoy sí ya vieron que tiene consecuencias no hacerlo. Así Muchas es. Gracias, Vicente. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura, como todos los martes. Y vaya que hoy estuvo muy interesante, siempre es interesante escuchar a la doctora, pero hoy, sobre todo el tema migrante, Toño, creo que nos abre un panorama distinto cuando la doctora habla desde su investigación, desde sus datos, y que dice, a ver, ¿por qué hacen tanto pinche cuento por, no lo dijo así obviamente, lo traduzco yo, por 5,000 o 6,000 o 7,000 centroamericanos que van en la caravana si anualmente por México pasan 500,000 de migrantes y nadie dijo nada antes? No, sí, exactamente, es lo que hemos venido diciendo aquí en Sin Censura, que mensualmente son miles los que cruzan, pero no nos damos cuenta. Nos damos cuenta en los cruces en Cuautitlán Izcalli, en algunos puntos de la Ciudad de México, si usted vive en Veracruz, si usted vive en Oaxaca, si usted vive en Chiapas, si usted vive en los estados del norte, se da cuenta del paso de los inmigrantes y como si fueran fantasmas, seamos muy honestos, los dejamos pasar. Así simplemente, ¿no? Los que pueden los ayudan, como las patronas, los que pueden los perjudican, como muchos en el camino, ¿no? Entonces, en realidad, esto se convirtió en mediático de la noche a la mañana, ¿no? Se habló de una caravana que venían juntos para evitar ser asaltados y etcétera, pero en realidad es que son miles los que cruzan. Y somos 125 millones de mexicanos. 4,000 personas para 125 millones de mexicanos no es nada, Vicente. Así es. La verdad es que es una locura. Hay más personas, y mire que lo sabemos Toño y yo, en el Metrobús o en el metro de la Ciudad de México, muchas veces apachurrados. Más de 5,000, 6,000, 7,000 personas que lo que significa esta caravana, mi querido Toño. No, definitivamente. Lo hemos visto en las imágenes que le hemos presentado aquí en Sin Censura del Metro Valderas. Está llenísimo. O sea, ahí son como 3 caravanas de migrantes, ¿no? O sea, mínimo. Oye, Toño, ¿y si cambiamos